buscar puntos de contacto y esto ya es una primera ocasión de relacionar el mundo de la imagen y la representación y de la conceptualización de los derechos. Así que me agradezco mucho la invitación porque es esta primera ocasión, aunque Vicente me comentó los otros ponentes, ¿no?, que iba a tener bastante importancia la dimensión del cine en esta jornada, y yo hice un primer esfuerzo, y Jesús me echó una mano, en tratar de dar soporte visual a la presentación con imágenes tomadas del cine. Tengo que decir que al final he optado por otra alternativa. Primero porque tenía miedo de conjurar a dos espíritus, y siendo el viernes 13 de 2013, igual podríamos invocar a ese subproducto del cine, ¿no?, que es la película Viernes 13, pero a lo mejor aparecían aquí los demonios. Y sobre todo porque no domino tanto ese mundo, me interesa más, sí que tendría a lo mejor más soporte dentro de los medios audiovisuales en el ámbito de la música, porque me gusta, soy un coleccionista de música política, y entonces, pero es difícil ilustrar una conferencia con música porque no me deja hablar, así que esta opción quedaba descartada. Pero sí que he intentado traer en apoyo de la presentación algunas imágenes, y debo decir que por un golpe de fortuna, porque ayer no era 13, ayer en el pseudoinformativo de Antena 3 salieron unas imágenes que me venían perfectamente encajadas, que las tengo que agradecer al ministro de Justicia. No suelo usar PowerPoint, como se podrá comprobar, pero me parece que a todo esto Antena 3, no sé por qué, no deja que se descarguen los vídeos de las imágenes. Los puedes ver en YouTube, pero si intentas descargarlo, te descarga solo la publicidad. Por alguna razón que desconozco. ¿Por qué no me deja acceder ahora Yo creo que tienes que salir de la pantalla. Tienes que salir de la presentación. De forma presentación. Sí, cabe, creo. Ahí, fin de presentación. Abajo del todo. Ahí lo puedes saber. Allá va. La novedad más polémica del nuevo código es la prisión permanente revisable. Quien se castigue con ella pasará de 25 a 35 años en la cárcel. Solo después se revisará su condena y se decidirá si puede quedar en libertad. Esta medida se aplicará en los casos de homicidios terroristas. Con ella no hubieran salido a la calle los etarras que ahora están en libertad. La prisión permanente y revisable se podrá imponer también a quien mate a un menor de 16 años. José Bretón, el asesino de sus propios hijos, estaría castigado con este tipo de encarcelamiento. También se impondrá a quien haya violado y después matado a su víctima. De haber existido esta pena, se le habría aplicado al único condenado por los crímenes de Alcácer. Los asesinos múltiples también podrán ser castigados con la prisión permanente revisable, y los asesinos que pertenezcan a una organización criminal. El PEPON, muy autoritario. Otros la definían de forma más contundente. Que se jodan. El ministro de Justicia niega que sea una cadena perpetua encubierta. Son las víctimas las que han tenido en nuestro país un dolor perpetuo, y desde luego nosotros tenemos que hacer todo lo que en nuestra mano esté para corregir esta injusticia histórica. El gobierno recuerda... Bueno, lo que a mí me parece, en primer lugar, es llamativo que un supuesto medio de información como es Antena 3 diga Bretón, el asesino de sus hijos. No hay condena, pero ya ha sido presentado como asesino. Entonces, populismo informativo, vean ustedes al criminal, gracias a este medio podemos aplicarle una cosa tan justa como la prisión. Y en la presentación, Gallardón dice los que han sufrido un dolor perpetuo son las víctimas. Es decir, el Estado está justificado a una medida tan dura como esta porque las víctimas, sacamos a la palestra a las víctimas, son los que sufren una pena perpetua. Entonces, se justifica una medida legislativa trayendo al primer plano a las víctimas. Este breve vídeo sintetiza el conjunto de problemas que querría traer hoy aquí a colación. ¿Cómo
se utiliza a las víctimas en el discurso político y jurídico? ¿Cómo son utilizadas como argumento en el discurso jurídico y político? Para eso voy a hacer un cierto viaje de ida y vuelta. Voy a ver cómo se planteó en sus orígenes la relación entre poder político, derecho, víctimas, etc. Cómo fue evolucionando hasta dar lugar al Estado de Derecho contemporáneo, porque es una historia que normalmente no se recuerda con frecuencia, y cómo de alguna manera seguimos haciendo esas vueltas al pasado, porque hay retrocesos por varias vías a formas de relación entre todos estos elementos que ya deberían haber quedado superadas hace bastante tiempo. Bien, pues, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Nosotros actualmente vivimos en formas de organización política que se llaman Estados de Derecho, una de cuyas primeras características es el monopolio de la violencia legítima. Esto es una condición para la existencia del Estado de Derecho. Si no existe el monopolio de la violencia legítima, no hay Estado en sentido estricto. ¿Por qué Somalia no es un Estado? Se dice Estado fallido. Yo creo que simplemente no es un Estado, porque lo que hay allí son un conjunto de bandas armadas tratando de controlar el mayor territorio posible que puedan y organizando el pillaje y, bueno, pues que en el mapa aparezcan unas fronteras y dentro un nombre que diga Somalia no significa nada, porque allí no hay ninguna autoridad en el sentido estricto. Entonces, nadie ejerce el monopolio de la violencia legítima. Pero vayámonos a los orígenes históricos. Hay una periodo largo en la historia, después de la caída de Roma, en que predomina, sobre todo en Centro Europa, el derecho germánico. El derecho germánico, uno de los mejores ejemplos de, digamos, dentro de los múltiples derechos germánicos, uno de los códigos más importantes es se llamó el Espejo de Sajonia. El Espejo de Sajonia fue escrito con idea de que hasta los analfabetos pudiesen entenderlo, de manera que está ilustrado, porque la mayor parte eran analfabetos entonces. Así que la relación entre norma e imagen y la representación de la culpabilidad, la responsabilidad, la víctima, es un muy buen ejemplo. En el Espejo de Sajonia esta es una imagen que representa la resolución de un conflicto entre dos partes por medio de un duelo. La imagen indica cómo se deben colocar los que participan en el duelo en paralelo al sol para que ninguno se aproveche de que la luz deslumbre al otro. Entonces, está regulado cómo los contendientes que deben llevar estas armas, deben comenzar el duelo en esta situación. Bien, ¿por qué la Administración de Justicia considera que la manera de resolver una disputa entre dos partes es que se peleen? Porque litigar significa luchar. Un litigio judicial, hoy en día nosotros no lo entendemos como una pelea en el sentido literal, pero esto es un resultado del monopolio de la violencia legítima del Estado. En su momento, litigar sí era luchar, y por tanto estaba regulada la pelea. Bien, pues en ese momento yo creo que el que mejor describe cómo funcionaba la administración de justicia en esos tiempos es Foucault, en varios sitios, pero en un librito que se llama La verdad y las formas jurídicas, y es el que recuerda esto. Litigar bien significa luchar. Por tanto, ¿qué características tiene la resolución de conflictos entre las personas en esta época? Que los tienen que resolver luchando. Y por tanto, el objetivo del litigio no es saber a quién asiste la verdad, sino quién es más fuerte, que es distinto. Cuanto más reglamentada está la lucha, las formas de establecer quién es más fuerte se hacen más sofisticadas. Entonces,
no siempre se recurría a una pelea en un sentido violento, sino que había una acusación contra alguien y esa persona acudía con testigos, que eran avalistas. No eran personas que habían visto los hechos, que podían testificar lo que había ocurrido, sino que decían: nosotros somos parientes de esta persona y nosotros decimos que es una persona honrada, que nunca ha hecho nada malo en su vida. Entonces, cuantos más tengo yo en mi apoyo que dicen que yo soy una persona noble, leal, etcétera, más posibilidades tengo de ganar el juicio. A nadie le interesa qué es lo que ocurrió, porque aquí no se trata de averiguar la verdad, sino de quién tiene más poder de su lado. Y lo importante aquí es que cuando la administración de la justicia funciona con este esquema, donde no se trata de averiguar la verdad, tampoco hay víctima. El que pierde una pelea es el perdedor, no la víctima. Por tanto, aquí la figura de la víctima prácticamente no existe. Aquí hay conflictos entre personas, entre grupos, familias, etcétera, y hay una lucha para saber quién tiene más capacidad de ganar en la lucha. Y usted ha ganado, usted ha perdido, pero el que pierde un partido de tenis no es una víctima, sencillamente ha perdido el partido, que es otra cosa. La idea de víctima implica algo más. Para que surja la víctima y por tanto la representación judicial del papel de la víctima, no basta con concebir la administración de justicia como una pelea. Es necesario algo más. ¿Y qué es lo que hace falta? Que aparezca un tercero que protagoniza el procedimiento judicial. En una pelea puede haber un árbitro, pero el árbitro no es el protagonista, no lleva la iniciativa. El árbitro sencillamente vigila que se cumplan las reglas del juego, y los protagonistas son los que determinan si uno ha ganado o no. En un procedimiento judicial en el que ya no está protagonizado por las dos partes, sino que hay un tercero, que es no el juez como individuo, sino, digamos, la autoridad judicial, más generalmente, porque el juez como individuo puede ser sustituido durante el proceso y el proceso no se ve interrumpido, ¿no? La autoridad judicial es la que al final dice: se ha demostrado la verdad de estos hechos y por tanto las responsabilidades de esta parte. Ahí el que decide el resultado es este, no ya son los contendientes. Por tanto, siempre que hay una víctima porque se ha producido una injusticia y alguien determina qué es lo justo y lo injusto. Para que esto ocurra es necesario una autoridad con sustento político. Tiene que haber un aparato político que instituya jueces y un sistema político que determine: vamos a hacer valer estas normas, y hay estas normas procesales para determinar los medios probatorios, y conforme a todo esto podemos decir: esto ha sido injusto y por tanto esto ha sido una violación de una norma y por tanto hay una víctima. Pero si no existe todo el sistema previo, no hay víctima, lo que hay es un ganador y un perdedor. Por tanto, el propio concepto de víctima implica un sistema público que establece unas normas mediante las cuales se determinan qué es lo justo y lo injusto. De ahí que ya vayamos viendo cómo se van coimplicando los conceptos. El concepto víctima necesita que haya una institución política capaz de determinar estas normas, estos procedimientos, de dirigir el proceso, y discurso político y discurso jurídico no son lo mismo, pero van coimplicados aquí, y solo desde este momento es posible que aparezcan víctimas. Bien, por tanto, dice Foucault, cada vez que sobre las ruinas del Imperio Romano comienza a esbozarse un Estado y empiezan a hacer la estructura estatal, el derecho romano, viejo derecho de Estado, se revitaliza. Fue así con que en los reinos merovingios, sobre todo en la época del Imperio Carolingio, el derecho romano se impuso al derecho germánico.
Por otro lado, cada vez que se disuelven estos embriones o lineamientos de estados, el derecho germánico reaparece. Cuando se desmorona el Imperio Carolingio en el siglo X, triunfa el derecho germánico y el derecho romano cae en el olvido. Es decir, nosotros podemos establecer unas normas con un procedimiento racional para establecer la verdad, etcétera, en la medida en que tenemos una cierta entidad de carácter estatal, cuando lo que tenemos son sociedades más bien tribales y familias, gremios, guildas, cofradías, tipo de organizaciones sociales que organizaban la vida de las personas en la Edad Media, pues entonces hay resolución de litigios por esta vía germánica. Cuando vuelve a haber una cierta autoridad capaz de nombrar jueces, establecer normas de procedimiento, normas penales, entonces reaparece el derecho romano. Hay un tira y afloja ahí hasta, a partir del siglo XII, ya la recepción del derecho romano. Entonces vuelven a aparecer embriones de estados, aparecen los estados modernos, ¿no? A partir de ya siglo XV, XVI, y entonces salimos de esa época en que el papel de las víctimas no existe, porque lo que existe son peleas. Esto es más o menos el esquema histórico. Bien, a finales del siglo XII-XIII también, dice Foucault, en la medida en que aparecen estos embriones de Estado, hay una autoridad que dicta sentencia. No es, en un partido de fútbol no hay sentencias. Alguien ha marcado más goles, es el ganador, se sabe quién es sencillamente viendo el marcador. Pero al terminar un juicio no basta con que hayan intervenido las partes. Alguien tiene que decir en una sentencia la razón estaba de parte de A o de B. Entonces comienza el papel del Estado a ser capaz de garantizar eso. Bien. Ahora bien, determinar cuándo hay una víctima porque se ha producido una injusticia y por tanto qué es justo o qué es injusto, es siempre un acto que implica a la comunidad política. En las relaciones entre dos personas, si solo hubiese dos personas en el mundo, no hablaríamos de justicia, hablaríamos de qué tal se llevan. Pero determinar si alguien es víctima de algo implica que hay un modelo de justicia, y el modelo siempre es colectivo, no es una cuestión individual. Claro que luego uno puede decir me han condenado tal, pues no estoy de acuerdo con la sentencia. Bueno, que eso por definición casi va de suyo, ¿no? Que nadie acepta la sentencia que le condena. Pero el derecho a la pataleta personal ahí tiene poco interés, no es muy relevante, porque lo esencial es que exista un contexto de debate público en el cual se determinan los criterios de lo que va a ser justo o injusto. Debate que está permanentemente abierto, pero es un debate que se produce de manera diferenciada a la aplicación, a la sentencia, la aplicación de esa norma al caso. En la evolución del derecho hay una fase en la que no existe el establecer qué es derecho y resolver un caso es lo mismo. El juicio de Salomón, llegan las dos pretendidas madres, este hijo es mío, tal. Salomón dice, ¿cómo resuelvo esto? Pues mira, cortamos al niño, no, tal. Entonces, esa solución sirve para ese caso y probablemente para ningún otro, porque si se sabe que cada vez que ocurre esto esa va a ser la solución, entonces se pierde la gracia, ya el truco no funciona. Entonces, el criterio para resolver un caso es lo mismo que la resolución de ese caso y se extingue ahí. Pero con la evolución del derecho se separa el establecimiento de los criterios para resolver casos, la fijación de normas, de la resolución de los casos concretos. Digámoslo así, el Parlamento delibera acerca de qué normas van a estar en vigor y una vez que eso está aprobado, eso se aplica a casos concretos, pero son fases distintas. En el Parlamento hay un debate político acerca de por qué nos parece mejor esta norma o esta otra, tipo Gallardón, queremos ahora reformar el Código Penal así, y esto es un debate político, y una vez que el Código Penal entre en vigor,
cuando a alguien se le acuse de un delito y sea condenado, se aplicarán esas normas a ese caso. Pero eso es un debate jurídico. El abogado defensor no puede decir al juez: señoría, se acusa a mi cliente del delito de tal, pero es que ese delito no debería haberse puesto en el Código Penal. El juez le dirá: mira, a mí no me cuente historias. Preséntese usted a las elecciones, gánelas y en el Parlamento proponga otra cosa. Pero mientras esté en vigor, aquí ese debate no cabe. El debate político y el jurídico son distintos. Están en fases distintas. Separamos una cosa de la otra. Y en el debate político es donde se decide qué normas nos parecen justas para resolver qué casos. Entonces, primero dejamos eso establecido y ahora podemos decir: este ha sido una víctima. Porque previamente ha habido un debate público acerca de lo que consideramos justo o injusto. Si ese debate no existe, el concepto víctima tampoco existe. O hay tantos conceptos de víctima como personas. Porque yo me puedo sentir víctima de cualquier cosa. Solo hay un concepto, una representación social establecida de qué es una víctima cuando previamente ha habido un debate político acerca de mediante qué normas vamos a saber si alguien ha sido víctima o no de la comisión de un delito. Entonces, por eso, víctima y debate político sobre la justicia van coimplicados. Si no hay un sistema público de deliberación acerca de las normas que vamos a poner en vigor, no llega a haber víctimas. Lo que hay es esto. Bien, el monopolio de la violencia legítima, por tanto, es que el Estado le dice a los ciudadanos: ustedes no resuelvan sus conflictos entre sí, acudan a mí cada vez que tengan un problema, acudan a mí y yo estableceré un procedimiento para determinar si hay, efectivamente, si alguien ha sido víctima de un delito, si alguien ha sido responsable, etc. Pero no utilicen entre ustedes la violencia. El único que puede utilizar la violencia legítimamente soy yo. Violencia no en el sentido de una pelea o una agresión. Que a alguien le metan en prisión es un acto violento, porque no entra motu propio, digamos. Que a alguien le embarguen una cuenta tampoco es un acto violento, a nadie le gusta. Violencia en ese sentido amplio de medios coactivos. El único que puede utilizar medios coactivos legítimamente es el Estado, porque el Estado monopoliza eso y le dice a los ciudadanos: no hace falta que vosotros resolváis así vuestros conflictos porque me encargo yo, y garantizo el derecho al proceso debido, la tutela judicial efectiva, y para que sepáis que efectivamente pongo a disposición de la resolución de conflictos todos los medios necesarios. Esto no es tan fácil. En los años 20 en Alemania todavía existían duelos entre estudiantes y Mark Twain cuenta que cuando fue a Heidelberg veía a mucha gente por la calle con cicatrices, normalmente con sombrero de las hermandades de estudiantes. Preguntaba qué eran, cicatrices que les cruzaban la cara, y le comentaron que era un motivo de honor de los estudiantes alemanes lucir una cicatriz en la cara, porque había duelos de honor en el que no había víctima. También muy importante. No es que yo sienta mancillado mi honor en el sentido como la literatura del siglo de oro refleja tanto, ¿no? Y entonces reto a un duelo al otro. No, nos batimos en duelo porque es un orgullo tener una cicatriz, demuestra valor, ¿no? Entonces, el Estado alemán de los años 20 no conseguía acabar con aquello, hasta que en la República de Weimar consiguieron prohibirlo, pero en el año 33 Hitler lo volvió a poner. Y quiere decir que la Alemania culta, civilizada, y en los años 20 todavía no tenía el monopolio de la violencia legítima. Había actos de violencia permitidos entre personas, y ni siquiera para resolver conflictos, simplemente por la gratuidad de un duelo de honor. Entonces, no pensemos que desde hace siglos el monopolio de la violencia legítima es una cosa consolidada, no. Es una especie de objetivo, tendemos a eso, pero con sus problemas de implantación. Bien. Por tanto, el Estado dice: yo determino cuáles son las normas que regulan qué es un acto justo o injusto,
hay una fase deliberativa pública para el establecimiento de estas normas, y en virtud de eso alguien se puede considerar víctima o no. Pero, ¿qué es la autoridad política? ¿Por qué existe una autoridad política? Fogel, un autor no muy citado, pero no sé por qué, la verdad, dice que la representación significa que la acción de uno o unos es tomada como acción de otro u otros. Entonces, es un concepto bastante amplio. La gente, si un marciano aterriza en la Tierra y ve a los espectadores, por ejemplo en un bar, la gente viendo un partido de fútbol y los chillidos, dice, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿No? Hay un partido, bueno, pero ¿por qué ellos se entusiasman? Ellos no están mal, ellos están con una cerveza ahí, no han marcado ningún gol, no, pero la acción del equipo la toman como acción propia, si no, no se explicaría ese entusiasmo. Por tanto, ese equipo me representa. Es tan simple como eso, no lo pensemos solo en el ámbito político, funciona constantemente. Entonces, yo veo una película y me emociona porque la acción que está ahí representada me identifico con ella. Entonces, representación tiene un sentido muy amplio. En la medida en que es necesaria una acción pública, el que la ejerce debe ser nuestro representante, es decir, lo que él hace tenemos que identificarlo como una acción nuestra. Y eso puede ocurrir o puede que no. El no nos representan significa, mire, ustedes están en escena representando esto y yo no me identifico. Tiene las mismas reglas que la representación teatral. Imaginemos que estamos en el teatro y de pronto uno de los actores, en medio de su diálogo, dice, perdóneme un segundo que deja el coche en la zona azul y se me acaba el ticket, lo cambio y vuelvo y sigo con la escena. Ya se cargó la magia de la obra, ¿no? Es decir, cuando uno está en escena, tiene unos límites de lo que puede hacer y lo que no. Porque si viola esos límites, la magia del teatro se pierde. Entonces, o del cine, ¿no? El indio que sale con el reloj en la escena, pues puede que ya no se cargue la película, ¿no? Entonces, en ese sentido, que alguien pretenda que su acción la tomemos como acción de todos, le obliga a seguir unas normas de lo que es la representación, que funciona también para el teatro, para el cine, etc. Y los pueblos germánicos que no tenían unidad política y no formaban parte de una estructura estatal, no veían la necesidad de alguien que representase su acción colectiva. Vogelin dice, muchos pueblos de estos vivían dedicados a la agricultura, a la ganadería, tal. Cuando de pronto venían invasiones de fuera, elegían un rey. ¿Por qué? Porque había que actuar colectivamente. Teníamos que defendernos y la defensa no es solo individual, tenemos que montar un ejército, etc. Entonces elegimos un rey y cuando echamos a los invasores, el rey deja de funcionar. Porque alguien ejerce la autoridad en la medida en que es necesaria una acción común. Si no es necesaria una acción común, no elegimos a nadie. Si nosotros necesitamos establecer unas normas de justicia que digan quién es víctima y quién no, instituimos una autoridad, ¿no? Los Pilgrim Fathers que van en el Mayflower llegan a la bahía de Massachusetts, hacen la Declaración de Derechos de la bahía de Massachusetts y dicen, en virtud de este contrato, instituimos magistrados. O sea, establecemos autoridades políticas que digan qué es lo justo y lo injusto, que dicten sentencias. Bien, pues, por tanto, la condición de víctima va intrínsecamente unida a la aceptación de una autoridad política que establezca las normas mediante las cuales se regule lo justo o lo injusto. Si no, no hay víctimas, hay perdedores y ganadores, simplemente. Bien, con el paso del tiempo esto avanza más, entonces llega lo que de hecho se llama el principio de tipicidad. Las normas no simplemente están las dice el juez sobre la marcha, sino que están contenidas en libros que se llaman códigos y formuladas en unos términos abstractos. No definen, el Código Penal no dice fulanito ha hecho esto y está mal. El Código Penal dice el que obrare de esta manera será condenado a tal. Define
una forma genérica de acción. Y luego, en el juicio, si se encuentra que lo que una persona ha hecho se corresponde con lo que define el tipo penal, entonces se dice es culpable. Pero la descripción de la conducta punible está establecida en términos generales. Es una forma genérica de actuar a la cual unimos una pena. Tipicidad significa la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. Pero precisamente esa manera genérica de describir el comportamiento punible nos separa de la víctima. Nosotros decimos, la sociedad establece que vender un producto que no existe se llama estafa y es un delito castigado así. En la definición del código la víctima no está. Está definido qué comportamiento la sociedad considera nocivo. Lo considera nocivo para la sociedad, no porque sepamos que a uno se le ha estafado, que eso todavía no ha ocurrido. Estamos en la fase de determinar la norma penal. Por tanto, cuando la seguridad jurídica exige que las conductas que la sociedad persigue están establecidas en el código, el que desaparece de escena es la víctima. Y esto es algo que se ha recriminado al derecho penal y que se ha ido recuperando solo con el tiempo, porque efectivamente lo que se llama ahora la victimología ha sido una recuperación del papel de la víctima en el sistema penal. El sistema penal consideraba socialmente nocivo a alguien por seguir una forma de comportamiento, le aplicaba una pena. Y en todo esto la víctima podía, estaba a lo mejor en el juicio, pero digamos, en la definición del código la víctima ha desaparecido de la acción. Entonces, para resolver este tipo de cosas hemos instituido un sistema más racional, pero en el medio hemos perdido a la víctima, por alguna parte. La victimología la ha recuperado por tres vías, ¿no? Se llaman las encuestas de victimización, que tratan de tener información acerca de quiénes son las víctimas, qué perfil tienen, etc. Por ejemplo, si nosotros sabemos que en México, en ciertas ciudades mexicanas, están muriendo mujeres más que varones, empezamos a preguntarnos qué causa esto, o sea, ¿por qué hay más víctimas mujeres que varones? O en la violencia machista. Entonces, tenemos que estudiar quiénes son las víctimas tipo, en diferentes casos, para poder atacar el delito más eficazmente. Entonces, estos son encuestas de victimización. Hay también un estudio de la posición de la víctima en el proceso penal, es decir, si la víctima puede participar más activamente en el proceso penal y en el proceso penal el derecho procesal ha evolucionado para darle un papel más importante. Y luego hay una atención asistencial y económica, pero tiene sus excesos. Cuando a las víctimas... perdón. Se me ha pasado esta imagen. Quería decir antes, siempre que existe una reivindicación pública de las víctimas, esto tiene un contenido político. Los muertos en Palestina por un ataque israelí son enterrados con la bandera palestina y el pañuelo, porque no son víctimas de la familia, son, en la medida en que estamos exigiendo justicia, nosotros, esto tiene un contenido político, decimos, es el sistema el que tiene que comprometerse con la solución de este conflicto, porque esto no es sencillamente el duelo familiar por la muerte de uno de sus miembros. Si estamos hablando de víctima en sentido estricto, esto ha sido una violación de la justicia y por tanto es la comunidad política en su conjunto la que tiene que asumir el papel protagonista. Bueno, esto... perdón, pero tengo que volver a salir de la... Digo, cuando la víctima es olvidada en el proceso penal, pero también
existe una victimología que las recupera y existen excesos en la asignación del papel de las víctimas. Matan a la hija de este señor, todo el mundo conoció el caso, los informativos que se parecen cada vez más al caso son más lacrimógenos, etcétera, pues claro, abundan y tal. Entonces lo nombran asesor en temas de justicia, ¿no?, para la reforma del Código Penal. Claro, uno dice, bien, que recuperemos a las víctimas, les demos un papel en el procedimiento, etcétera, las convierte en los que mejor están capacitados para argumentar en el debate público acerca de qué normas vamos a poner para resolver qué casos. Claro, yo no soy ningún héroe. Si alguien mata a mi mujer, yo no sé si no voy a ser capaz de contenerme y pegar una paliza como mínimo si pillo al asesino. Entonces, prefiero que me contengan, llegado el caso. Pero si alguien me dice, ¿y cuál cree que es la pena justa para esta persona? Bueno, claro, que sea degollado en público y quemado. La gente, si lo que se trata es satisfacer el sentimiento de afrenta, eso no tiene, por muchos medios que se pongan, nunca tiene solución. Entonces, darle un papel de protagonista a esta persona como asesor, no tiene un nivel de estudios muy alto tampoco, no tiene ningún problema de eso, pero quiero decir que uno puede buscar asesores que sean expertos penalistas, criminólogos, ¿verdad? Pero no, darle un papel protagonista, como ha llegado a ocurrir con mucho exceso, significa que en el debate público acerca de los criterios de justicia ponemos en primer plano a las víctimas, como hacía Gallardón en el discurso que hemos visto ahí. Los que sufren un dolor perpetuo son las víctimas y nosotros tenemos que estar defendiendo. No, perdón. Si queremos una organización social racional, tenemos que separar el establecimiento de las normas que nos parecen justas de su aplicación al caso concreto, que eso vendrá después. Esa deliberación se tiene que hacer con la cabeza fría y no en plan sentimental. Entonces, traer a las víctimas hasta este primer plano y hacerlos asesores de justicia es la hecatombe del sistema. Este señor ha dimitido porque ha sido detenido y acusado de participar en un tiroteo después. En fin, no lo desacredita como ser humano, pero quiere decir que era el asesor en materia de justicia, ¿no? Entonces, los excesos, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Por tanto, tenemos la solución medieval de conflictos en base a la lucha, el origen de un Estado de Derecho que dice, no, resolvamos esto de forma más racional y luego marchas atrás de este estilo. Volvemos a poner en el protagonismo de la acción pública a esta persona. ¿Dónde está el error? Que si uno dice, mire, yo me quiero tomar venganza, yo sé que hay una administración de justicia, pero no me puedo contener, yo me quiero vengar. Entonces, bien, pues, es una reacción humana. Pero decir, no solo quiero vengarme yo, no, yo quiero que mi venganza privada se haga con los medios del Estado. Entonces, oiga, ¿usted qué es lo que pide? ¿Que sea público o privado? Si quiere que sea privado, asuma usted las consecuencias, porque si usted se toma venganza privada, va a ser perseguido, claro. Pero bueno, dentro de las posibilidades de acción, esta es posible, pero no lícita, pero posible sí. Pero claro, yo me constituyo en víctima, quiero tener el protagonismo del debate público acerca de cuáles son las normas justas, y además que luego eso lo aplique el Estado, mi criterio que lo aplique el Estado, no, perdona, y los demás no podemos participar en ese debate público. ¿Por qué la víctima tiene necesariamente protagonismo? Esto produce problemas muy serios de populismo penal en la política criminal y en la legislación penal. Así que hay un exceso cuando las víctimas desaparecen completamente porque la definición de los tipos penales no se tiene en cuenta a la víctima. Hay excesos por este otro lado. Pero en el ámbito político, que me interesa algo más, ¿dónde se produce el exceso? El exceso por parte de la víctima está cuando pretende que la solución privada de su conflicto
se haga con los medios públicos. Por parte del Estado es cuando el Estado se constituye en víctima. Entonces, los Estados no dicen yo soy el árbitro en una contienda entre dos partes para evitar que se resuelva simplemente peleándose, yo adopto un papel protagonista, dirijo el proceso, establezco las normas. No, pero ahora doy un paso más y yo me declaro víctima. Entonces, en el momento en el que usted se declara víctima, se convierte en una de las partes y por tanto ya no está asumiendo esa función pública, de tercero neutral. Ejemplo. En 1989, el 28 de junio de 1989, en Azimestán, Slobodan Milosevic pronunció un discurso muy famoso en el que dijo que era conmemorando el 6º aniversario de la batalla de Kosovo. En la batalla de Kosovo, los turcos que venían invadiendo Europa derrotaron a los serbios, ocuparon Serbia y luego siguieron. Entonces, los serbios se ven a sí mismos, se cuentan a sí mismos su historia nacional diciendo éramos la muralla de contención contra el Islam y en la batalla de Kosovo perdimos y por tanto el Islam invadió Europa, está bien a casa. Entonces, eso se produjo en 1389, 6 siglos después aparece Milosevic en Azimestán y pronuncia un discurso en el que dice 6 siglos más tarde estamos comprometidos en nuevas batallas, que no son armadas, aunque tal situación no puede excluirse aún. En cualquier caso, las batallas no pueden ganarse sin la resolución, el denuedo y el sacrificio, sin las cualidades nobles que estaban presentes en los campos de Kosovo en aquellos días del pasado. Es decir, nosotros fuimos la víctima, el pueblo serbio fue víctima. ¿Por qué? Porque tenía dirigentes débiles y no supo enfrentarse al enemigo. Entonces, somos víctimas y no podemos volver a ser víctimas. Ahora nos están atacando, nos tenemos que defender, todavía no con las armas. Bien, todavía no. Muy poco tiempo después empezó el genocidio de bosnios, croatas, etc. La vuelta de los campos de concentración a Europa, la vuelta del genocidio, ¿no? Entonces, Milosevic era un jefe del partido de la Liga de los Comunistas Yugoslavos, cae el muro, esos regímenes se van hundiendo y él dice, ¿cómo puedo sobrevivir? Transformo mi discurso de legitimación política. El socialismo ya no funciona, voy a sacar el nacionalismo. Entonces, la identidad nacional serbia, etc. Y para eso me constituyo en víctima. Salgo a la escena política asumiendo el papel de víctima. Tenemos que ser un pueblo fuerte y, cuando llegue el caso, usar las armas. ¿Quién hizo eso mismo? Hitler. Alemania ha tenido gobiernos débiles, los judíos han corrompido la fortaleza de Alemania, los enemigos nos han vencido en el Tratado de Versalles, tenemos que ser un pueblo fuerte. Somos víctimas porque los polacos nos han agredido, se inventaron para invadir Polonia que habían matado a unos alemanes, los polacos. Estas historias que inventan siempre los que quieren justificar una guerra. Entonces, el pueblo alemán es una víctima y por tanto en el discurso político yo me presento no como el tercero que tiene que estar ahí mediando entre agresor y víctima, sino yo mismo me constituyo en víctima y a partir de ahí otro genocidio. Las causas para determinar cuándo una guerra es justa o no históricamente siempre han sido que las guerras agresivas son injustas, pero uno tiene derecho a defenderse. Entonces, cuando Aragón invade Sicilia simplemente por expansionismo, el Papa excomulga al rey de Aragón porque dice usted ha entrado en una guerra injusta. No había ninguna causa para invadir Sicilia. Cuando la guerra de Irak, que se dice la mentira de las armas de destrucción masiva, se dice no hace falta ser agredido, si yo tengo una amenaza cierta de que voy a ser agredido, puedo prevenirlo. Entonces, esto se consideraba históricamente también en el derecho internacional una defensa justificada. Yo tengo que decir que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva para poder atacarlo. En realidad yo soy el que estoy atacando, pero me presento como víctima, porque este hombre es un peligro
y me va a atacar. Entonces, la desvirtuación del esquema por el lado político va por ahí. Cuando el Estado, en lugar de asumir el papel del mediador entre las partes para dirigir racionalmente un proceso, baja del estrado y se pone en el papel de víctima él. Si uno dice, este otro Estado me va a agredir o lo que sea, yo soy víctima, entonces busco yo un tercero neutral. Voy a Naciones Unidas, lo que sea, y planteo, esta persona me está agrediendo, este Estado me está agrediendo. Pero en la medida en que yo soy víctima no puedo dirigir el proceso. Es el error, la desvirtuación de ese discurso. Entonces, es algo que ha ocurrido históricamente en muchas ocasiones. Los estados se presentan, digamos, el discurso político se degenera frente a ese modelo del Estado de Derecho que pretende que los procedimientos se dirijan racionalmente. Se degenera cuando el Estado abdica de eso y se presenta a sí mismo como víctima. No quiero hacer tampoco así política barata, pero digamos, el Congreso este del expolio de Cataluña, ¿no? La identidad nacional, lo primero que tengo que hacer es poder presentarme ante la opinión pública como víctima para luego justificar que yo necesito fortalecer los medios políticos que protejan mi identidad nacional. Entonces, es un recurso permanente. Bueno, creo que ya si sigo abusaría del tiempo. Creo que he intentado poner en conexión autoridad política, discurso político, discurso jurídico, víctima, y ver cómo se han ido interrelacionando y cómo están conectados, tratando de apoyarnos en imágenes en la medida en que he podido. Y ahora, si os parece, pues podemos discutirlo, objetarlo, presentar enmiendas a la totalidad, parciales, lo que os apetezca.